y células amontonadas acá. ¿De dónde están viniendo las células que están aquí? De la cresta neural. A la altura, yo he dicho que estas células de la cresta neural se han extendido desde la parte cefálica a la parte caudal. Y a la altura de estos arcos faríngeos de aquí, las células de la cresta neural así, se han desplazado para ubicarse en el interior, por ambos lados, de estos arcos faríngeos. Hasta acá vamos bien. En este corte que es sagital, estamos viendo ahora que esta parte que la vemos de esta manera, es el tubo neural. Y estas que están acá son las vesículas. Este sería el encéfalo. Este cachito que eleva un poco hacia arriba, como se nos enseñó en la práctica, sería el diencéfalo. Este es el mesencéfalo. Esto que está gruesito acá es el ectodermo. Y el ectodermo reviste externamente a los arcos faríngeos. Esta línea que ven ustedes aquí es el ectodermo. El ectodermo está acá. He dicho que ya se cerró el embrión, se cerró. Y al cerrarse ha formado una luz, la luz del tubo digestivo, ¿verdad? Recuerdo que nos aplicaba y les decía con mis brazos. Primero se cierra el endodermo, encima encima el otro, etc. Y en la parte anterior forma el intestino anterior, que la luz, esto que está pintado de amarillo, la luz del tubo digestivo a nivel anterior va a ser formado parte por este desarrollo de los arcos faríngeos, que formarán la boca y parte de la parte posterior de la boca, y formará la lengua ahí, y formará la parte superior de la faringe y de la laringe. ¿Está claro? Y un poquito más atrás, lo amarillo es la luz del intestino anterior, ojo, y acá tengo como un dedito amarillo. Este dedito amarillo es la extensión de este surco laringotraqueal. Bien. Y este dedito, ese es el esbozo del pulmón, que va a empezar a descender, En un primer momento, el de lado se van a dividir en dos. Y el de los que se han dividido en dos, este del lado derecho se va a dividir en tres, y este en dos. Pero a partir de esa división, todos se dividen dicotómicamente en dos. Y esta parte de aquí formará lo que va a ser la tráquea. Luego los bronquios principales, los bronquios primarios, secundarios, terciarios, tendrán los bronquiolos, y luego los bronquiolos, los alveolos, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos. Todo ese epitelio de revestimiento desde la tráquea. ¿Cuál es el epitelio de revestimiento de la tráquea, niño? El niño al lado. Certificado cilíndrico. Ciliado, ¿no? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y después será cilíndrico y después cúbico. Estoy bajando, hasta el alveolo, epitelio del alveolo, niña. Simple plan. Todas esas celulitas que estoy nombrando se han derivado de quién? ¿De qué capita? Del endodermo. Del endodermo, el revestimiento del endodermo, porque fuera no solamente hay otras cosas, ¿no? Fuera de este revestimiento en el tracto pulmonar hay otras cosas, otro tipo de tejidos. ¿Cómo se llaman esos tejidos? ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el bronquiolo, ¿qué caracteriza al bronquiolo histológicamente? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué fuera del epitelio? Ya no hay presencia de cartílago. ¿Qué? Ya no hay presencia de cartílago. No hay presencia de cartílago, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le voy a avisar a la doctora Dita. ¿Qué más? ¡Músculo! ¿Cómo se llama ese músculo? El músculo de Reims-Einstein. No se olvida, ¿no? Un semestre.
¿Por qué se olvidan? ¿Por qué se olvidan? ¿Por qué se olvidan? ¿Por qué te olvidas? A ver, dame la razón, ¿por qué te olvidas? Porque tengo para memorizar y para aprender. Porque has estudiado memorizando. Espero que a partir de este tercer semestre en adelante estudie entendiendo y nunca se van a olvidar. Nunca. Cuando des su examen del ENAM, cuando des su examen para el internado y para que den el examen para el CERUMS, etcétera, etcétera, acaba de estar facilito. No recuerda facilito. Pero si lo estudias de memoria, muy bien. Entonces, ¿está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se forma la cara? El arco faríngeo que participa en la formación de la cara es el primer arco faríngeo que está acá. Y este primer arco faríngeo se divide en estas dos porciones. En un proceso maxilar, yo le llamo siempre maxilar superior, y en un proceso maxilar inferior, que sus libros le llaman mandibular. ¿Qué quieren decir ustedes? ¿Maxilar superior, maxilar inferior o maxilar y mandibular? Maxilar superior e inferior. Pero ya saben lo que significa, ¿eh? Por ahí les pongo maxilar inferior y nos estamos refiriendo a esta parte de acá. Entonces, el primer arco faríngeo se divide en dos porciones. Maxilar superior, puede ser mandibular para que no se pierda. Y mandibular. Este es el segundo y este es el tercero. Estoy viendo de una parte lateral. Y este primer arco más el tejido subyacente que está cubriendo a la masa cerebral en la cabeza, que está conformada por ectodermo superficialmente y mesodermo. ¿Se acuerdan cuando les decía, miren de la línea primitiva, se están yendo las celulitas por todo lado, separando al ectodermo del endodermo? ¿Recuerdan? Les dije eso. Y que solamente van a haber dos lugares donde no se van a meter: membrana bucofaríngea y membrana cloacal. Pero después se han ido por todo lado. Entonces, debajo del ectodermo que está cubriendo esto, hay mesodermo. Hay células mesodérmicas. Muy importantes en este momento porque este ectodermo más el mesodermo que se encuentra subyacentemente van a formar una estructura que se va a llamar proceso frontonasal. O sea, en esta parte, como que yo no tuviera la cara todavía, pero esta parte está cubriendo la masa cerebral que se me está desarrollando aquí, ¿verdad? Entonces, este tejido va a llamarse ahora en esta parte proceso frontonasal. Este proceso frontonasal va a ir descendiendo. Ya podemos ver, miren, aquí está descendiendo. En esta imagen frontal vemos justamente el proceso frontonasal y al proceso maxilar y al mandibular. Y aquí dice estomodeo. ¿Qué es el estomodeo? El estomodeo no es la membrana bucofaríngea. Esta puerta, las hojas de la puerta serían la membrana bucofaríngea. Pero si cerramos la puerta, delante hay un pedacito antes de llegar al pasillo, ¿verdad? Ese pedacito tiene una pared, es el piso, las paredes laterales y el techo. O sea, nosotros llamamos a eso realmente vestíbulo. ¿No? En las casas tenemos el vestíbulo. Ese vestíbulo se llama estomodeo. Y recuerden esto, se los voy a recordar cuando esté explicando el desarrollo de la glándula hipófisis. Estomodeo. Techo, piso y paredes laterales. Y la parte interna es la membrana bucofaríngea. En esta imagen, esa membrana bucofaríngea está sufriendo de apoptosis. Se está rompiendo la membrana bucofaríngea. ¿Delante qué va a haber? Delante, el estomodeo. Y detrás, ¿esto negro qué es? ¿Qué es detrás? ¿Qué es? Niña, ¿qué es? Te viste mover tu boquita. ¿Para ti qué es? Sí, tú. ¿Qué? Detrás, sí, ¿qué es? ¿Qué es? La boca, la cavidad oral, el intestino anterior. Si en
esta imagen vemos esto. Miren, esta es la membrana bucofaríngea. Y detrás de la membrana bucofaríngea está el intestino anterior. En esta parte anterior va a formar la boca. ¿Ya? Entonces aquí lo negro por detrás de esta membrana que se está rompiendo es justamente ese espacio. Y aquí están estas plácodas nasales que les había mencionado, ya deprimiéndose como unas cositas. Este es el proceso maxilar superior y este es el inferior. Y entonces ese proceso frontonasal que estaba así, que está la membrana bucofaríngea desapareciendo, empieza a dividirse el proceso frontonasal en un proceso nasal lateral y en un proceso nasal medial que envuelve a la fosita que sería formada, o sea, a los lados. Y el proceso medial sigue creciendo y desarrollándose más caudalmente y se dividen en dos porciones, dos proyecciones, que se llaman procesos lobulares. Este es el maxilar superior y este es el mandibular. Sigue envolviendo, miren, aquí ya está el orificio más cerradito, pero todavía no. Este está alcanzando, este está viniendo para acá y los procesos globulares están descendiendo. Los procesos globulares están descendiendo. Pero acá hay algo interesante, no sé si se dan cuenta. Esto hemos dicho que eran las foveas o las plácodas nasales, ¿verdad? Pero a los lados hay unos globitos. Esos globitos son ya los ojos que se están formando, que se ubican aquí. Y luego estos ojitos vienen así, se van desplazando, se van desplazando, se van desplazando y se quedan aquí. Se quedan aquí cuando esto ya descendió. Cuando ya hay una nariz que se está formando y que detiene este desplazamiento. Pero hay una enfermedad que se llama holoprosencefalia, donde se traduce como un desarrollo lento del crecimiento de la masa cerebral. Y si la masa cerebral crece lentamente, este proceso frontonasal también se va a formar lentamente. Entonces, los ojos no van lentos, son más veloces. Vienen, 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 vienen. No hay nariz. Entonces, los dos ojitos se vienen acá. Y se llama ciclopía. Y luego que ha venido el proceso frontonasal lentamente ha crecido, cuya responsabilidad es formar toda esta parte, aquí sobre los dos ojos va a formarse como una trompita. Se llama prosbosis. Se llama prosbosis. Ciclopía con prosbosis en relación a una holoprosencefalia. ¿Está claro? Pero acá no había crecido bien la nariz, está formándose la nariz y los ojos ya se han detenido en su posición correcta. ¿Y cómo se llama este? Esto que estoy apuntando acá. Proceso globular. Proceso nasal lateral. Y estas dos puntitas, Procesos globulares. procesos globulares. Aquí hay una apertura entre el proceso maxilar y el mandibular. Una apertura que se va a ir cerrando. Se va a ir cerrando, se va a ir cerrando hasta que deje completamente encerrado y deje una boca normal, ¿verdad? Y el maxilar inferior, que también estaba separado, aquí se va a unir y se va a formar la nariz. He dicho primer arco faríngeo, las dos, proceso maxilar superior y inferior. O sea, esto y esto, primer arco faríngeo. Y entre el arco, si recuerdan aquí, les dije primer arco, segundo arco, había una hendidura, ¿verdad? Esa hendidura está entre el primer arco y el segundo arco. Y esa hendidura va a ser el oído, o va a formar lo que va a ser el oído externo. Y ese oído externo está aquí abajo. Miren acá, y luego va a ascender. Va a ascender la luz y ya se va desarrollándose el pabellón auricular alrededor de él. Y lo que va a suceder es que en este ascenso, la inserción del pabellón quede a la altura de la comisura externa del ojo, que es la posición correcta. Cuando ustedes evalúen a un recién nacido, evaluamos todo. Y podemos encontrar a un niño que su oreja no está como yo estoy con mi oreja, sino que esté la implantación acá. Y decimos implantación baja de orejas. Y que puede estar relacionada a síndromes congénitos genéticos. No le hemos visto nada anormal al niño, pero le hemos encontrado su oreja baja. Tenemos que investigar. ¿Qué tiene este niño?
¿Qué otra malformación tal vez interna pueda presentar si nos está mostrando esta imagen? Entonces, esto es facilito para que ustedes lo puedan entender. Creo que aquí traje unos colores. En esta explicación, ustedes no pueden no entender. Miren, este es un labio sensual. Estoy dibujando, un labio sensual. Aquí están esas plácodas que había dibujado, que hemos visto, se profundizan, se meten las dos. Aquí, ¿quién venía? El proceso frontonasal. Y luego venía por acá, ¿quién? El proceso nasal lateral. Y aquí venía uno, proceso nasal medial. Y este venía por acá, así. ¿Cómo se llamaba? Procesos globulares. Estos eran los procesos globulares. Por acá, todo esto, ¿cómo se llama? Proceso del maxilar. Y todo esto de aquí, el proceso mandibular, ¿verdad? Entonces esto va a venir así, en esta dirección, y se va a pegar acá. Pero este proceso nasal, los procesos globulares, siguen descendiendo. Siguen descendiendo, y aquí esto que está abierto se va a cerrar. Se cierra. Y esto que se cierra se llama filtrum. Y esto que se ha cerrado, si ustedes se miran uno a uno, a ver, mírense la cara. Obsérvense. Están viendo que su labio tiene una depresión sobre su labio y una V aquí, ¿verdad? Esta depresión, ¿cuál es? El filtro. Y la parte elevada, esta parte elevada, son los procesos globulares. Y esta parte que cae de la parte más elevada es el proceso del maxilar. Entonces, viene aquí y se une, viene aquí, y esto, ojo, no es que solo hasta ahí, el labio, toda esta parte de aquí, también se ha formado de los procesos globulares. O sea, el filtrum es esta parte. Y todavía en algunos labios que ustedes se van a ver, si se observa, aquí en la parte central tenemos como una elevación aún en el labio. O sea, no estoy hablando de aquí la depresión, sino en esta parte central tenemos una elevación. A ver, mírense, se lo puede tocar incluso. O sea que el filtrum sigue ahí. Y no solamente es externo en decir solo labios, no. El proceso frontonasal, cuando estuvo descendiendo, internamente también está descendiendo y forma el tabique nasal. Y luego, cuando sigue descendiendo los procesos globulares que han formado, están formando el labio y internamente el maxilar superior en una parte que se llama maxilar primario. Y ese maxilar primario que está internamente, que ahorita lo vamos a ver, de él emergen los 4 incisivos superiores. ¿Está claro? Y entonces esto que estuvo abierto así, se va cerrando, bueno, hasta que deja la boca normal. En algunas personas se queda cerrado hasta acá, ¿no? Como Magali, por ejemplo. Y tiene la boca grande, abierta. O puede ser que y al cerrarse también se va a cerrar aquí. ¿Quiénes se cierran acá abajo? Los procesos mandibulares, ¿verdad? Los procesos mandibulares. Y de esa manera se forma la cara, con todos estos componentes importantes que participan del proceso frontonasal. Y cuando hablo de proceso frontonasal estoy hablando del ectodermo, estoy hablando del exodermo, subtescente. ¿Sí? Estoy hablando de la participación del primer arco faríngeo en la formación de los maxilares superiores y maxilares y el maxilar inferior. Entonces, vemos aquí
en esta imagen, por ejemplo, cómo se forma este maxilar. ¿Cómo se llama este maxilar? Primario. Es la parte interna de este descenso que había venido por acá, todo esto. Todo aquí, y todo acá, y todo acá, y todo acá, desde arriba, proveniente del proceso frontonasal. Yo pregunto, el maxilar, los 4 incisivos se desarrollan en el desplazamiento del primer arco faríngeo, su porción del maxilar superior, o del maxilar, ¿verdadero? ¿Verdadero o falso? Creo que sí, ¿verdad? ¡Falso! Porque esos 4 incisivos no están implantados en el desarrollo del maxilar superior, sino del proceso frontonasal. ¿Para qué piensen? Si lo han entendido, lo van a recordar bien. Y aquí tenemos cómo se desarrolla, miren, el proceso nasal lateral, el medial, acá abajo los procesos globulares, y finalmente ya haber cerrado aquí el filtrum perfectamente bien, la boca cómo se va cerrando y las orejas cómo van subiendo y cómo se desplaza el ojo para ubicarse en su posición correcta. Y ese paladar que en esta porción dijimos, ¿de dónde venía? Este pedazo de aquí, ¿de dónde viene? No, proceso frontonasal. Por favor, ¿qué les pasa al dedo del bocacho? No dibujo bien, pero sí creo que lo he entendido. Todo esto, este es pedazo de maxilar superior, este es paladar primario. Aquí nacen los 4 incisivos y hacia arriba, con los procesos globulares que están aquí, esta partecita, procesos globulares. Lo que viene acá, en este labio, ¿de dónde viene? Del maxilar superior. Solo esta parte es proceso globular. Y ese mismo tejido que ha descendido en la parte más profunda está formando esto y está formando el paladar primario. Y del maxilar superior, de los 2 maxilares, crecen estas repisas que se llaman procesos palatinos, que crecen y crecen avanzando hacia la línea media y se fusionan con el tabique nasal. ¿De dónde vino el tabique nasal? Del proceso frontonasal. Y se unen aquí a la parte posterior de este paladar primario y se unen entre ellas y sigue cerrándose el cierre, se van uniendo, pero esto es tejido óseo, ¿no? Y aquí caudalmente se ablanda para formar lo que va a ser la úvula, que también nace de este maxilar superior. Y de esa manera se dividen estas 2 cavidades entre la cavidad oral y la cavidad nasal, por el cierre correcto de estas raíces. Y entonces, no voy a preguntar quién, así. A ver, sección D, ¿no? Tiene su última fecha de participación. Aunque su quiz de ingreso, ese quiz de ingreso que hicieron, como hay tanto mudo que no habla cuando pregunto y no quieren hablar, para que no tengan 0 en ese punto que vale 1 punto, les voy a hacer valer este examen sobre 0,5. Quien no vino y no lo dio, pues la que 0, ¿no? Pero quien vino y lo dio y algo leyó, puede tener 0,5. Y con las participaciones que tenga, voy a completar ahora. ¿Está claro? Para que no sean afectados los mudos. Pero ahora voy a hacer hablar a los mudos. A ver, ¿quién nunca ha hablado? Ese niño de polo blanco que está al final. Tú, no te voltees, eres tú. ¿Qué ha pasado aquí? Rapidito. Hemos hablado de desarrollo, hemos hablado de fusiones, hemos hablado de avances, y hemos dado nombre a todos sus componentes. ¿Qué ha pasado ahí?
A ver, fuerte, acuérdate que yo no escucho bien. ¿Quién? El paladar. Asumamos que no hay paladar ahí, que sea solo lo externo. A ver, la niña, Ya, no se unió bien el proceso globular con el proceso maxilar acá, ¿no? Que está surgiendo por esa. exactamente, exactamente. A ver, por aquí, la tercera niña. Tú. ¿Qué ha pasado aquí? No llegaba a conectar con parte del celular. Bilateral. Bilateral, porque aquí es diferente que aquí, ¿no? Porque aquí en los dos lados. Sí hay filtro, sí se han unido los procesos globulares, pero no se ha unido el maxilar superior a los lados de esta fusión ya de los procesos globulares. ¿Cómo te llamas? Apellido. Arapa. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, en esa fila, la última. Los procesos globulares del filtro No se ha formado el filtro, ¿verdad? No se ha formado el filtro. ¿Cómo te llamas? Guarda Laura. ¿Perdón? Guarda Laura. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, de la tercera fila que nadie ha hablado. A ver, la niña de rojo. El proceso mandibular inferior más determinado. Exactamente, ¿no? El proceso mandibular no se ha llegado a funcionar completamente. ¿Cómo te llamas? Benavente Gómez. ¿Y qué ha pasado aquí? Esto puedo dejarlo libre. ¿Quién quiere intervenir? A ver, niña. No se terminó de funcionar desde el maxilar superior junto con el proceso nasal lateral. ¿Y Y se formó, qué más? ¿Quién más quiere completar? A ver, niña. Y con los procesos globulares, ¿no? Desde acá hasta acá, que parece una línea, sin embargo, cuando veamos una imagen es un monstruo, con los tapones allá. Niña, ¿te llamas? ¿Tú? Sí. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Vera Vera. Bella. Vera Mellado. Y niña, Luque Mamaño. Muy bien. Así les voy a contar el examen. No con dibujitos, obviamente, sino con la descripción del caso y que ustedes van a tener que decir. Y yo voy a decir, y qué algo faringio está mal, y qué, etcétera, y qué, etcétera. Entonces ya hemos entendido cómo se formó la cara y qué malformaciones, las más gruesas que podamos ver en esa malformación, porque ahorita vamos a describir muchas más. Entonces estos son los arcos faríngicos. Primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco. Y quinto y el sexto se fusionan al cuarto. Están revestidos externamente por ectodermo. Están revestidos internamente por endodermo. Y entre ellos vemos arterias, venas, nervios y células procedentes de cresta. Estas depresiones que nosotros vemos entre el primer y el segundo arco se llama hendidura o surco faríngeo. Y puede haber primer surco, segundo, tercero, cuarto surco. Y por dentro, estas depresiones se llaman bolsas. Primera, segunda, tercera, cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos hablado del surco larinotraqueal, pero aquí entre el primero y el segundo arco hay un agujero que se llama agujero ciego de la lengua. ¿Qué es este agujero ciego de la lengua? ¿Qué da origen? A ver allá. ¿Qué? La glándula tiroides. Aquí se deprime, se forma como un huequito, un orificio revestido de endodermo que va descendiendo, descendiendo, descendiendo para que a nivel de la pared anterior del cuello forme la glándula tiroides.
Entonces, estos arcos faringios dan lugar a la formación de diferentes estructuras. Primera hendidura. La primera, entre la primera y la segunda, ¿se acuerdan que les dije? Miren, el primer arco da la formación de la cara, está el maxilar inferior y el superior, y aquí abajito se forma el conducto auditivo externo. Acá está. Primer surco, primera hendidura forma el conducto auditivo externo. El segundo, el tercer y el cuarto surco desaparecen por una proliferación del segundo arco faríngeo que va a cubrir estas depresiones y finalmente la cierra. Y esto es lo que nosotros vamos a ver aquí. ¿Tenemos alguna depresión acá? Ninguna, ¿verdad? Solo hay arrugas, pero no hay ninguna depresión. Esto ha sido cubierto. Pero por esa cobertura podrían quedar algunas vesitas, como este caso, el seno cervical. Pero eso no es normal, porque nosotros, ¿alguno ha tenido alguna tumoración que se haya observado acá y se la hayan operado para quitarla? Ninguna, ¿verdad? Normalmente es coberturada por este segundo arco y desaparecen estos surcos. Internamente, primera bolsa faríngea. Es la primera depresión entre el primer y segundo arco por la parte interna, revestida de endodermo. Se profundiza tanto, igual el conducto auditivo externo, se profundiza tanto que se encuentran las dos. ¿Separadas por mesodermo o no? Porque estas van a formar la primera membrana faríngea que va a dar lugar a la membrana timpánica. ¿Hay mesodermo o no hay mesodermo? Sí hay mesodermo. Y he dicho, solo hay dos lugares donde no hay mesodermo. Aquí sí hay mesodermo. Entonces, esta primera membrana faríngea forma la membrana timpánica. Ya sabemos que este es el conducto auditivo externo. Y en esta bolsa, la parte más profunda va a formar la cavidad timpánica primaria, porque va a haber una secundaria, y se estrecha un conducto para formar la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Segunda bolsa faríngea, amígdala palatina. Las células endodérmicas que revisten estas bolsas son las que van a formar el parénquima de esa estructura. En este caso, amígdala palatina. Tercera bolsa faríngea. Aquí se forman dos estructuras, o dos macizos de estas células endodérmicas. Una que se proyecta hacia arriba, decimos superior, y otra hacia abajo, inferior. O también decimos posterior y anterior. Y lo puede llamarlo así o llamarlo de otra manera. La superior forma la glándula paratiroides inferior y la inferior forma el timo. Yo voy a decir, la porción inferior de la tercera bolsa faríngea forma el timo, por ejemplo. ¿Ok? O puedo decir en el examen, ¿qué hace el timo? ¿Cuál es la función del timo? Formar los linfocitos, no tanto que formar, sino marcar los linfocitos a que tengan que funcionar, ¿verdad? Yo puedo describir un caso clínico de una alteración de defensa de un niño que ha nacido y que está permanentemente con infecciones, y yo voy a preguntar, ¿qué alteración genética habrá tenido este niño congénita? Asociada a la primera bolsa faríngea, asociada a la segunda bolsa faríngea, asociada a la porción ventral de la tercera bolsa faríngea. Sí, ¿verdad? Porque probablemente no ha habido un buen desarrollo del timo y no hay una buena defensa inmunológica del sujeto. ¿Sí? Así va a ser el examen, ¿eh? ¿Está bonito? Si lo entienden y lo estudian, no de memoria, ojo, ya les he dicho creo que en una clase, quien estudia de memoria muere en embriología. Te los digo así, con toda franqueza. Muere en embriología. Pues tienen que leer, entendieron. Y me interesa mucho que esta actitud la usen, que les he hecho los beneficios a futuro de ese aprendizaje. Cuarta bolsa, porción superior, glándula paratiroides superior y ventral o inferior, cuerpo ultrabranquial.
¿Y por qué este es inferior y por qué este es superior? Porque el desplazamiento va a ser así. Si ya sabemos este, ya sabemos este. Ahora esta tercera bolsa faríngea, sabemos que el timo, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica el timo, niña? ¿Ah? ¿Y cómo se llama ese lugar? Ya no me puedes decir si se ubica al lado del esternón. No, ¿cómo se llama? Mediastino. Mediastino anterior superior, acá. ¿No? Mediastino. Mediastino es anterior, es medio, es posterior. Es superior, es inferior. Eso hemos estudiado anatomía. En cada lugar habrá alguna estructura. Entonces, este mediastino va a ocupar el timo y va descendiendo. Recuerden que el timo al inicio del nacimiento es bastante grande, diferente cuando uno va envejeciendo. Y al bajar, arrastra con él a esta paratiroides y la ubica en la parte más baja de la glándula tiroides. La cuarta bolsa, ¿qué es el cuarto último branquial? ¿Qué forma? Eso también es estudiado en histología. Células parafoliculares. Es quien va a formar las células parafoliculares que se ubican en la parte externa de los folículos tiroideos. Función. ¿Y si no produce, qué va a pasar? ¿Ah? Osteoporosis. ¿Qué se traduce? Por la osteoporosis, sí, pero antes clínicamente puedo describir el cuadro clínico de la ausencia de estas células parafoliculares en la glándula tiroides. Buena idea. ¿Caso? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces, esta que se va a meter dentro de la glándula tiroides también arrastra a la glándula y la parte superior. ¿Ok? Así listo, no está difícil. Y esos surcos habíamos dicho que pueden estar mal cerrados y formarán quistes e incluso con fístulas hacia el exterior, drenando secreciones transparentes y blanquecinas, o simplemente quedarse como quistes. El cirujano de cabeza, cuello y maxilofacial será quien pueda operar esto. La cirugía de cuello y de cabeza es complicada, muy complicada. ¿Se acuerdan de la anatomía del cuello? Nervios, vasos, pegaditos, o sea, terrible. Ellos son los especialistas para poder sacar esto. Lo malo es cuando se forma un quiste lateral y que esté conectada a la amígdala palatina como una fístula. Esta cavidad de nuestra boca es muy contaminada y puede infectar y formar abscesos a ese nivel, pues hay que retirarlos prontamente. Volvemos a los arcos faríngicos. Ya he dicho que aquí migran. ¿Quiénes migran? Las células intestinales. Y en ellas hemos estudiado desde la primera parte de esta clase que dije, tienen tantas proteínas moleculares que les permiten diferenciarse en diferentes sistemas. Y nosotros vamos a ver los nervios. ¿Qué nervios se van a formar ahí? A expensas de esas células de la cresta neural, que también las van a formar. Primer arco faríngeo, inervado por el trigémino con sus ramas. ¿Qué músculos inerva el trigémino? En general, los músculos de la masticación. Segundo arco faríngeo, facial. ¿Qué músculos inerva el facial? De la expresión. Tercero, ¿qué inerva? Sensibilidad de la lengua y músculo estilofaríngeo. Cuarto y quinto y sexto, el vago, el neumogástrico, el décimo paro. ¿Alguien me dice neumogástrico en su promoción? En la mía llamábamos a un compañero, le decíamos neumogástrico. Y él ni siquiera era tan vago que ni siquiera sabía por qué le decíamos neumogástrico. ¿Está claro?
Cada arco faríngeo tiene su propio nervio que lo inerva. ¿Qué cartílago se forma? Primer arco faríngeo. Primero díganme con levantada de mano, ¿cuáles son los tipos de osificación? La directa, indirecta y la marginal. Y una más que falta. Y la unidad. ¿Qué se llama? Metaplásica. Metaplásica. Muy bien, son los cuatro. La directa o intramembranosa, la indirecta o endocondral, ¿verdad? Y en este primer arco faríngeo, donde se desarrolla el cartílago de Meckel, se produce justamente la marginal. ¿En qué consiste? La osificación vertical Periférica de. de cartílago M. Muy bien. ¿Qué tipo de osificación? Directa. Muy bien, me encanta. Hoy me has hecho feliz. La osificación marginal es la osificación intramembranosa o directa alrededor de un mulde cartilaginoso, que es el cartílago de Meckel, el cual no interviene en la osificación y desaparece. Solo lo usa como mulde para que alrededor de él se empiece a producir la osificación intramembranosa. Pero este cartílago de Meckel además forma el ligamento esplenomandibular, el ligamento anterior del martillo y estos dos cartilaguitos, el martillo y el yunque, que sí se van a osificar por osificación indirecta o endocondral. Segundo, arco faríngeo, cartílago de Reicher. El cartílago de Reicher forma el cuerpo, la parte superior del cuerpo del hioides y el asta menor del hioides. El ligamento estiloioideo, la polis estiloides y el estribo. Tercer arco faríngeo, no tiene un nombre propio y forma el resto del cuerpo del hioides y el asta mayor del hioides. Y el cuarto cartílago, que se queda como cartílagos, no se llegan a osificar, los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides y los demás que empiezan a formar la parte superior de la carne. ¿Están recordando, no? Ahora ya están aprendiendo de dónde es que cómo se formaron estos. Músculos. Primer arco faríngeo. Ustedes me han dicho músculos de la masticación. Segundo arco faríngeo de la expresión. Tercer arco faríngeo, el músculo estilofaríngeo. Cuarto músculo, o cuarto arco, los músculos de la deglución. Y en este cuadrito resumimos todo, que se lo tienen que estudiar bien, todos bien. Los arcos, los nervios, los músculos, las estructuras esqueléticas, los ligamentos, y aquí todavía les hago un recuerdo para que mejoren los musculitos, porque aquí también preguntamos. ¿Ya? La lengua se forma, este es el tercofaríngeo, miren. Los colorcitos nos orientan a poder rescatar cuáles arcos faringios participan en la formación de la lengua. Primero, con las yemas linguales distales que se van a elongar, que estamos viendo aquí cómo van creciendo y que están separaditas y que aquí se van a juntar y aquí se va a cerrar. Si no se cierra, queda abierto espina bífida, como la de Magali. Esa pobre mujer le dan las orejas, ¿no? El segundo arco faríngeo participa, no participa, desaparece. Tercer arco faríngeo es esta parte que está acá, que forma aquí, y la cuarta. Y la lengua no es que se forma así. He dicho, esta es la que va a crecer más en el primer arco, pero no es que va a salir. Esta sería la cavidad del piso de los arcos faringios y que la lengua empiece así. No, la lengua crece acá. Y es importante porque va a tener que caber después de su crecimiento dentro de esta cavidad de la boca. ¿A algunos se les sale la lengua? Creo que a nadie, ¿verdad? Está ocupando esto. Entonces se forma la lengua como estamos viendo acá, y luego que se formó así, en esta base hay apoptosis y la lengua se va separando, pero no completamente. En la parte posterior la lengua sigue fijada al piso de esa cavidad, pero a veces no se cierra, no se llega a abrir correctamente, sino queda hasta ahí por unas membranitas que están uniendo a la lengua a esta base. Anquilosía.
niños que nacen con anquiloglasia, que no les permiten hablar, que no les permiten succionar porque su lengua está fija. La lengua es importante para la succión, la lengua es importante para hablar, la lengua es importante para comer. Entonces se interrumpe esta función. Ustedes van a investigarme cómo está inervada la sensibilidad de esa lengua, qué pares craneales intervienen en su... Y en lengua hemos estudiado en histología todo, los músculos esqueléticos están así, así, así por todas las direcciones, y que justo ese movimiento de la lengua nos permite a mí en este momento estar hablando y permite que podamos mover para todo lado, ¿no? Además hemos estudiado glándulas, hemos estudiado vasos, hemos estudiado de todo. La lengua es un órgano muy interesante. Desarrollo del sistema craneofacial es muy complejo. Aquí participa el mesodermo, el ectodermo propiamente dicho, es decir, la piel misma, el ectodermo neural y el endodermo. ¿Qué son las partes? El víscero cráneo, la formación ósea que forma los huesos de la cara, solo de la cara. ¿Cuáles son los huesos de la cara? Maxilar, ¿cómo se llama? ¿Ah? Malar, son los malares, estos de acá, los huesos propios de la nariz, esa estructura de la formación de la cara. Desmocráneo, neurocráneo, todos los huesos de la calor. Condrocráneo, la base del cráneo. Y ya con lo que digo condro, estaré diciendo que va a haber inicialmente la formación de un cartílago y que luego se va a osificar. Entonces el neurocráneo o la calota tiene osificación intramembranosa, incluso en los partes del occipital, porque la base también participa en el occipital. Pero todos estos huesos de los parietales, los temporales, los frontales y parte del occipital tienen una osificación intramembranosa. Neurocráneo o calota, ¿no? Ya desarrollada, y las uniones que son las suturas están abiertas, la fontanela incluso hasta el año anterior, y estas suturas son muy importantes que estén no cerradas porque todavía permiten que la masa cerebral se siga multiplicando y ensanchando y mejorando el número de neuronas que puede haber. Incluso en el parto es importante porque como están así las fisuras no cerradas, este hueso se monta sobre el otro para poder permitir que disminuya en algo el diámetro de la cabeza y pueda salir con más facilidad. Y cuando ha salido el parto, esto sí se empieza a colocar en su posición, ¿no? Y la fontanela muy importante, abierta por esta razón que menciono y que nosotros vamos a usar luego cuando estudiamos microbiología como un elemento de diagnóstico en las meningitis. Viscerocráneo, le he dicho todos los huesecitos de la cara. ¿Cómo se forman todos los huesitos de la cara? Condrocráneo es el piso, y aquí vamos a reconocer al cartílago de las trabéculas craneales, al cartílago hipofisiario y más aquí atrás al cartílago paracaudal. El de las trabéculas forma el etmoides, el hipofisiario el esfenoides, en muchas partes del esfenoides, y la formación de la silla turca, la parte anterior, y el paracaudal, la base del occipital. O sea, el occipital tiene dos tipos de osificaciones en la formación de este hueso, una de origen cartilaginoso y la otra parte de origen intramembranoso. Y en este cuadrito también tenemos un resumen de cómo son los tipos de osificación de todos los huesos que componen estos tres elementos de la formación ósea de la cabeza en general. Desde la cara, la base y la calota, y cómo se osifican cada uno de ellos, que también les voy a preguntar en el examen. Es que a leerlo. ¿Y cuáles son las malformaciones de la cara y el cuello? Agenesia significa ausencia, que no se desarrolló, que no creció, que no está presente. Puede ser unilateral, o sea, de un lado, o puede ser las dos, en relación al maxilar inferior. Micrognatia, que sí creció, pero chiquito. O sea, nosotros vemos a una persona que tiene esto y le vemos su boca acá y su maxilar acá y continúa para acá. Ese es micrognatia. En el desarrollo del primer arco hay dos síndromes importantes, uno que se llama Treacher-Collins y el otro que se llama de Pierre-Robin. Tienen en común varias estructuras, pero difiere, por ejemplo, el que Pierre-Robin se hay para dar hendido, en cambio el Treacher-Collins no hay para dar hendido,
Y en Treacher Collins hay hipoplasia de estos huesos de los malares, y que jalan el párpado inferior hacia abajo, y solo de ver la fascia de un niño así ya nos damos cuenta que ese puede estar con un síndrome del primer acrofaringe de Treacher Collins. También van a tener casos sobre eso. Quistes y fístulas branquiales ya las hemos visto. Paladar hendido unilateral también lo hemos visto. De la nariz, que hay ausencia de la nariz, o que pueda haber un solo orificio en la formación de la nariz, que no hayan los dos orificios, que se llama narina única. Prosbosis, ya he dicho, aquella trompita que se forma en los cíclopes. De la boca, boca chiquita, como la de, ya he descubierto a alguien que ustedes también han visto seguramente en la televisión, de Trump. ¿Han visto la boca de Trump? Cuando habla, su boquita es chiquitita. Y la de Magali. De la lengua pueden no formarse la lengua, o puede haber una lengua chiquita o una macroglosia. Esta lengua que creció acá, no creció acá, sino fue creciendo hacia afuera. Y enorme, que no cabe dentro de esa cavidad. Lengua bífida, la de Magali también. La anquiloglosia, ya hemos dicho, cuando no se llega a separar completamente la lengua de la base. Entonces aquí tenemos a este niño con labio leporino y paladar hendido. ¿Cuál será el resultado del paladar hendido? ¿Qué pasó en el paladar hendido? No soy correcto. A ver, alguien que quiere contestar. Eso no lo hemos visto en la semana. A ver, aquella niña. ¿Perdón? No se unen los procesos para No se unen entre ellos y también al tabique nasal, ¿verdad? Al tabique nasal. Miren, ¿qué se llama esto? Macroglosia. Labio leporino y probablemente paladar hendido porque estamos viendo algo oscuro acá adentro, ¿verdad? Aquí parece que ya le arreglaron de adelante, pero el paladar sigue abierto. ¿Y este? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este niño? Niño, niña, no sé qué será. A ver, ¿quién me dice? Hay sanchiches. ¿Quién me dice que tiene este niño? hendidura facial oblicua. Hendidura facial oblicua. No, yo pensé que decía ahí hendidura facial oblicua. ¿Y qué significa hendidura facial oblicua? Ya, que no se unen los procesos globulares, que no se une el proceso maxilar y los palatinos, no, el frontonasal, no, sí está bien los palatinos. Frontonasal, sí, no, como que tiene. El problema es lo que tú dices, que el maxilar no ha desarrollado y no se ha unido a los procesos. ¿Se acuerdan de eso que habíamos visto? Les dije, miren, aquí es una linecita. Pero cuando realmente nace el niño, nace con esta línea. Pronóstico de supervivencia de este niño. Complicado. No va a poder comer, no puede al respirar, se va a desarrollar infecciones respiratorias. O sea, muy difícil su supervivencia, ¿no? Muy difícil. Muy bien. Hasta aquí es su examen. Por favor, creo que les estoy dando muchas pautas para que no me vengan con malas notas en su examen. ¿No? No voy a sorprender con el examen. Todo les estoy diciendo. No tengo por qué esconder, decir, no los voy a agarrar ahora. No quiero eso. Quiero que estudien, que estén súper tranquilos al momento del examen, nada de ansiedades, nada de eso. La ansiedad es el resultado de no haber estudiado bien. Simple. Si uno estudia bien, se siente en el examen y va viendo que todo lo que está en el examen, ¿qué les puedo poner? ¿Algo extraterrestre? Eso es lo que yo he conversado con ustedes y lo que dice su libro. Así es simple. Por ahí puedo poner una preguntita para alguien que ha leído algo más. No solo el libro y solo eso, solo hacer eso. Son un par de preguntitas. Para decir, este sí. Es
de lío. Pero además, todo se los digo, por favor, estudien, no quiero que nadie esté ahí en el examen temblando, angustiado, sudando, por favor. No. ¿Ok? Ahora vengan quienes han participado rapidito.